Siguiendo con los mercados de competencia imperfecta, habíamos dicho que teníamos distintos grados. El monopolio era el caso extremo, donde había un solo vendedor. Después venía el oligopolio, donde había algo más de competencia, porque eran pocas empresas que se repartían el mercado. Y el último caso que tenemos es el de competencia monopolística. En el caso de competencia monopolística tenemos mayores grados de competencias que en el oligopolio y muchos mayores que en el monopolio, donde hay uno solo. Y básicamente en la competencia monopolística estamos centrados en mercados donde en realidad hay muchos productores, muchos oferentes, y estos oferentes lo que hacen es producir bienes o servicios, productos con ciertos grados de diferenciación. Entonces, en competencia monopolística básicamente estamos en presencia de mercados en los cuales se hace un esfuerzo grande desde la óptica de la empresa para diferenciar su producto, para lograr tener un producto que el consumidor en su imaginario, en su mente, a la hora de tomar decisiones, identifique diferencias, identifique ese producto respecto a los de la competencia, identifique la marca. Entonces acá la heterogeneidad, es decir, la diferenciación entre los bienes y los servicios producidos y ofrecidos es clave en esta situación no competitiva perfecta. Bien, estas son estructuras de mercado en las que muchas empresas venden productos similares, pero no son idénticos, es decir, que hay una diferenciación. El caso del vino, que acá tenemos, podemos ver en esta imagen, es un caso típico de competencia monopolística. En algunos segmentos del vino podemos llegar a tener oligopolio. Ojo, si nosotros estableciéramos, por ejemplo, el caso de la venta de vino a granel, quizás ahí sí haya en algún punto del mercado un oligopolio, pero en la venta de vinos fraccionado, embotellado, en las etiquetas de vino, tenemos un caso muy ejemplificador de lo que es la competencia monopolística. Cada productor que genera su botella de vino, su etiqueta, su propia marca, lo hace intentando lograr una diferenciación. Muchos lo logran, y en la mente entonces del consumidor distingue esa etiqueta. Esto le da un cierto poder de mercado a aquel que logró posicionar su producto. Pero su producto, si bien es distinto, si bien es en caso de éxito concebido, entendido como distinto al resto, no deja de ser competencia al resto. Es decir, ese poder de mercado, si bien existe, está limitado porque existen otras empresas que tienen bienes sustitutos muy parecidos al mío. Entonces, el producto es único, pero tiene competencia en términos de productos muy similares. Entonces, si toma decisiones muy atrevidas, digamos, es decir, que se van de lo que la demanda soportaría, pues entonces la demanda se puede trasladar hacia el producto eh, de la competencia, que si bien no es exactamente igual, no deja de ser sustituto. Entonces acá se hace un esfuerzo grande en diferenciar el producto, y aún en casos de éxito la diferenciación que se logra permite tener poder de mercado, pero ese poder de mercado no es tan grande como para dar márgenes de maniobra demasiado amplios. Esto se da cuando se posiciona en alguna marca, entonces esa marca puede cobrar más que el resto. Hay un tema con las estructuras de costo para ver, no siempre cobrar más caro implica mayores beneficios, es decir, hay que recuerden que el beneficio es el ingreso total menos el costo total, ¿eh? Hay que ver cuánto cuesta esa diferenciación. Los mercados del alfajor, por ejemplo, es otro caso de competencia monopolística. Hay muchas empresas que se dedican a hacer alfajores en mayor, menor escala, y van logrando posicionamientos dentro de esos segmentos. Algunos se permiten por tener un producto entendido como mejor, un posicionamiento donde logran cobrar un precio mayor, y otros no. Estos son los clásicos mercados en que anteriormente decíamos, bueno, acá o se posiciona en precio o se posiciona en calidad, entendiendo la calidad como una relación precio-producto.
Es decir, o ganamos mercado porque somos más baratos, o ganamos mercado porque somos el mejor, los mejores. Eso quizás es un poco ya es terreno del marketing, pero el posicionamiento que se intente hacer en un mercado de competencia monopolística tiene que tener un seguimiento muy finito con la capacidad de producción, es decir, cuánto puedo yo abastecer aún con políticas comerciales agresivas, y los costos, siempre manteniendo como objetivo el maximizar los beneficios económicos. ¿Cómo se logran los objetivos? Bueno, en realidad a corto plazo es similar al monopolio, es decir, cada empresa debe tener una idea muy finita, muy cierta de funciones de costos, y va igual a maximizar beneficios allí donde el ingreso marginal iguala a su costo marginal. Bien. Ahora, la evolución de las ventas y los ingresos marginales va a estar en función de lo que hagan sus competidores más próximos. Es decir, así como se tiene algún poder de mercado, también los tienen los otros que producen los bienes y servicios que compiten con el mío, y esto me va a quitar o a otorgar mayores porcentajes de demanda, con lo cual mi ingreso marginal tampoco va a ser estable. Bien, entonces acá hay una cierta inestabilidad de la demanda porque hay muchos productos que compiten con el mío o con el de la empresa en cuestión, a pesar de que ese producto son todos diferenciados. Son diferenciados, pero a la vez tienen niveles de competencia entre ellos. Entonces, cómo vayan todos tomando decisión hace que se vaya moviendo la función de ingresos marginales, y hace dificultoso entonces esto de establecer equilibrios de producción. El exceso de capacidad, que acá sí aparece, hace referencia a que la empresa monopolística competitiva, a diferencia de la competitiva, podría aumentar la cantidad que produce. Es decir, eso es el poder de mercado. Modifico mi cantidad en vender un poco más, un poco menos, y eso me genera modificaciones del precio. Bien, y lo mismo yo experimento eso cuando lo hace una empresa que es competencia nuestra. Entonces, al tener la capacidad de aumentar las cantidades, pues entonces aparecen los excesos de capacidad. Bien, yo puedo aumentar la cantidad de venta y de esa manera reducir el costo total medio, porque enfrentamos curva de demanda decreciente, pero también lo puede hacer el competidor. Entonces, en esos procesos en que podemos producir un poco más, un poco menos, empieza a aparecer el concepto de exceso de capacidad. Es decir, posibilidades de producir más de lo que estamos realmente produciendo. Acá entonces, el mercado está atomizado, es decir, son muchos y ninguno es lo suficientemente grande. Los bienes producidos por todas las empresas están diferenciados, es decir, cada empresa vende un producto que le es único, pero a la vez tiene ciertos niveles de competencia, porque si bien es único, hay muchos productos similares que podrían oficiar de bienes sustitutos. Cada empresa tiene entonces poder de mercado, pero es muy limitado para fijar el precio cuando actúa individualmente, y acá existen pocas o no existen barreras de entrada y de salida. Entonces, si los beneficios son muy grandes, es muy probable que ingresen nuevas empresas. Y al revés, cuando el mercado no da para todos, empiezan a haber pérdidas, pues entonces empezamos a ver empresas que se van. ¿De acuerdo? En competencia monopolística, entonces, se puede de corto plazo tener equilibrios donde ingreso marginal es igual al costo marginal, pero básicamente acá hay que tener una idea muy clara del seguimiento del funcionamiento del mercado, de la realidad del mercado, de la realidad de nuestros competidores, de identificar a nuestros competidores, de estudiar muy bien quién es nuestro consumidor, y las decisiones implican acá, los equilibrios acá son dinámicos, implican un seguimiento y un estudio muy adecuado del mercado en el que estamos participando. La mayor parte de los profesionales de ustedes en comercio internacional van a terminar trabajando en empresas que funcionan en competencia monopolística, o van a terminar siendo dueños de empresas que funcionan en competencia monopolística. Y entonces acá es importante entender que las dinámicas de ajuste y de equilibrios en las empresas son puertas adentro de la empresa, pero teniendo muy claro cómo funciona el mercado en el que hemos decidido participar. Bien,
Los posicionamientos netamente establecidos por precios, es decir, bajar el precio para vender más, podrían llevar acá a que entre todos se lleguen a producir las cantidades socialmente óptimas de competencia perfecta, pero con costos mayores, porque acá tenemos los costos de diferenciación y los costos de la capacidad ociosa, el exceso de capacidad. Entonces, en el extremo, el peligro de posicionarse para estos mercados por precio es que podemos llegar a vender cantidades de competencia perfecta pero con mayores costos, y ahí empiezan a crujir la rentabilidad de o los beneficios económicos. A largo plazo, sin embargo, la cantidad producida es inferior que la que corresponde al mínimo de costos medios, es decir, que a largo plazo va a existir un exceso de capacidad, porque es esa capacidad que me permite ejecutar entonces el poder de mercado, y a largo plazo podemos estar seguros que no vamos a producir en cantidades de competencia perfecta, sino que vamos a producir cantidades menores con beneficios levemente mayores, siempre y cuando se mantengan los costos bajo control. Acá lo central es la diferenciación, y el marketing y las estrategias de posicionamiento de marca son centrales en la administración de negocios que se dan en mercados de competencia monopolística. Lo importante de este mercado es estar muy atentos y analizar muy bien y de tener una idea muy clara, muy finita de el tipo de mercado en el que se está trabajando, el funcionamiento del mercado tanto desde el punto de vista de la oferta, la empresa en cuestión y los competidores, y el funcionamiento de la demanda. El entendimiento y la toma de decisiones dinámicas en estos mercados es lo central para asegurar una maximización de los beneficios económicos.